Seguimos revisando los hechos que marcaron este 2015 en el mundo y en esta oportunidad nos acompaña el experto en temas internacionales Raúl Sor, con quien analizaremos los principales hechos noticiosos de este 2015. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Pablo. Entonces, trasladémonos a Israel-Palestina, en ese territorio bastante complicado donde últimamente se le ha definido a los conflictos que se llevan en ese lugar como la tercera intifada o la intifada de los cuchillos. ¿Por qué se le llama así? Bueno, en estricto rigor no se parece a las intifadas anteriores porque no ha tenido la masividad que tuvieron la primera y la segunda. Sin embargo, ha habido una proliferación de ataques con cuchillos a ciudadanos israelíes, en muchos casos con resultados fatales, que ha generado un ambiente de tremenda nerviosidad y de tensión en Israel, en un momento en que la situación política aparece completamente estancada. Durante mucho tiempo hubo por lo menos una luz de esperanza de que podrían desbloquearse las negociaciones entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Pero en forma creciente esta posibilidad se ha ido disipando y con la crisis generalizada que hoy día tenemos en Egipto, en Siria, en Irak, el conflicto israelo-palestino ha pasado a segundo plano, pero por supuesto los sentimientos de los palestinos, la angustia y en muchos de ellos la ira ante lo que consideran una situación inaceptable e insostenible, ha llevado a esta forma de rebelión peculiar que es... si tú la comparas con anteriores, es bien especial, en el sentido que en la intifada, sobre todo en la segunda, fue muy militarizada y tuvo muchos atentados. En ese momento los israelíes comenzaron a construir o desarrollaron el muro de separación entre Cisjordania, los territorios ocupados palestinos e Israel propiamente tal, justamente para impedir estos atentados con bombas. Bueno, esta vez no han habido bombas, pero están estos atentados con cuchillo que han tenido también un impacto económico muy serio, especialmente en lugares como Belén, Jerusalén, que son lugares de gran atracción turística, especialmente en esta fecha, y ha bajado el número de visitantes en forma drástica. Y esto perjudica, por supuesto, a Israel y a los propios palestinos que viven del turismo. Una situación que justamente se da a comienzos de octubre, que estalla esta tercera intifada o la intifada de los cuchillos, y que se da justo también en el momento en que la ONU iza por primera vez, hace muchos años, la bandera del Estado palestino. Sí, bueno, es un hecho simbólico, no guarda ninguna relación con la existencia de un Estado, y los palestinos han amenazado varias veces que van a ir a la creación de un Estado palestino unilateral, pero claro, Israel recoge los impuestos de los palestinos y mantiene un control económico tal que están en condiciones de decirle a los palestinos, bueno, si ustedes hacen eso, va a traer consecuencias y las consecuencias van a ser muy graves, especialmente en el campo económico, y esto ha frenado hasta cierto punto a los palestinos para tomar esta determinación, pero es una situación que uno se pregunta cuánto tiempo puede durar, porque todo el mundo está de acuerdo, nadie en el mundo discute sobre la necesidad y la legitimidad de crear dos estados, y uno de ellos, el Estado palestino, un Estado viable físicamente, no una serie de parcelas, no una serie de territorios bantustanes como les ha llamado, sino que tiene que ser un Estado viable económica, política y socialmente, y que de alguna manera también incorpore a la Franja de Gaza. Otro tema que también puso muy nervioso a muchos países, a muchas autoridades, es el ataque que se vivió en Estados Unidos y Francia, ¿cierto? Los ataques yihadistas encendieron las alarmas y principalmente el de París fue uno que conmocionó al mundo entero. Absolutamente. El atentado del Estado Islámico en París fue realmente, yo diría, simbólico o emblemático de lo que representa este grupo fundamentalista, en el sentido de que ellos allí operaron con este criterio catastrofista. Es decir, el éxito del atentado se mide por la cantidad de muertos. Mientras más muertos, más exitoso el atentado y, por supuesto, mayor será la atención mediática que van a recibir en todo el mundo. Y lograron un ataque en una ciudad, en una capital como París, en el corazón de Europa. Por supuesto, fue un elemento muy impactante. Y esto venía
apenas 15 días después de haber derribado un avión ruso en el cual perecieron 224 personas sobre la península del Sinaí, un avión que venía de Sharm el-Sheikh, y en ese momento los yihadistas del Estado Islámico hicieron un comunicado y dijeron, bueno, si ustedes nos bombardean, porque Rusia venía de iniciar sus bombardeos en Siria, si ustedes nos bombardean y matan a nuestra gente, nosotros vamos a hacer lo mismo con ustedes. Si nosotros no tenemos seguridad en nuestros territorios, ustedes no van a tener seguridad en vuestros territorios. Y bueno, así quedó marcado y finalmente hicieron lo mismo en Francia y hoy día muchas capitales y en toda Europa se preguntan, bueno, ¿y quién será el próximo? Puede ser Roma, se ha hablado de Bruselas también. Exacto. Hay alerta. Bélgica es el país desde el cual han partido el mayor número de combatientes y los que estuvieron a combatir en Siria, y muchos de los que participaron en el atentado en París habían estado en Siria, se habían fogueado militarmente allí, pero lo que más aterra a los europeos realmente y a los estadounidenses, porque hay similitud entre los dos atentados, es este fenómeno que se llaman los lobos solitarios, es decir, nacionales que se han convertido o son musulmanes, pero se han convertido en islamistas, han acogido esta línea absolutamente fanática de combate y están dispuestos al martirio, al suicidio, para llevar adelante sus ideales. Es algo como lo que veíamos justamente en las fotografías hace unos segundos. Dos personajes muy importantes en Estados Unidos son quienes se llevaron a cabo los ataques en San Bernardino, ¿no? Un ataque en Francia que se da en primer lugar y luego en Estados Unidos, también inspirado y que podría tener relación también con estos llamados lobos solitarios. Exactamente, ellos son exactamente la definición de un lobo solitario, norteamericanos normales, comunes y corrientes, digamos, con papeles en orden, residencia, y que en forma clandestina, sin que sus vecinos, su familia, esta pareja que comete el atentado, va a dejar a su hijita de 6 meses, la dejan en un lugar y van a realizar el atentado, es decir, algo que nadie pudo haber sospechado. En ese sentido, luego de estas alarmas que se encienden, Hollande comienza una importante gira por alrededor del mundo, visita a Angela Merkel, la canciller alemana, luego viaja también a Rusia, se encuentra con los principales líderes, se encuentra con Obama, por supuesto, y se inicia una gran coalición internacional contra ISIS, pero Rusia tiene sus reparos. Dice, nuestros objetivos son los terroristas. Pero, ¿quiénes son los terroristas para Rusia? Parece que es un concepto mucho más amplio. Bueno, terroristas, hay que decirlo, Pablo, en Siria todos se llaman terroristas unos a otros. Es decir, todos los que están enemistados acusan al otro de ser terrorista. Y en el caso de Rusia, los enemigos de Bashar al-Assad, el amplio espectro, la mayoría de ellos son calificados como terroristas por el régimen de Bashar al-Assad, y los rusos que apoyan a Bashar al-Assad se hacen cargo de la misma definición, y por eso en los últimos días mataron a los principales líderes de esta resistencia, como la llama Estados Unidos, que para los rusos no es una resistencia, sino que son terroristas que combaten contra un régimen legítimo. Para Estados Unidos son combatientes por la libertad que quieren dar la democracia, traer la democracia a Siria. Por lo tanto, todo depende cómo tú los definas y de qué punto, de qué lado estás tú. Por lo tanto, ahí hay un gran debate, pero hay un punto sobre el que coinciden todos, y es la necesidad de combatir al Estado Islámico. El Estado Islámico ha tenido esa única virtud de aglutinar a todos en contra. Eso en la superficie. En lo profundo hay Arabia Saudita, Qatar y otros países le están brindando un respaldo económico, no a nivel de Estado, pero a través de donaciones, a través de terceros países. Al Estado Islámico le llegan armas, y ese es un tema que justamente Hollande pretendía con esta gira, lograr una unanimidad para combatir a este grupo al cual los franceses le declararon la guerra formalmente. Dijeron, estamos en guerra con el Estado Islámico. Y quienes también han entregado una asesoría importante también militar en terreno son los iraquíes. Ahora veíamos las últimas noticias con Ramadi finalmente liberado de las manos del autoproclamado Estado Islámico, y ahora el próximo desafío parece ser Mosul, ¿no? Así es una victoria importante. Porque, o pongámoslo de otra manera, cuando en mayo de este año el Estado Islámico conquistó Ramadi, fue una victoria
realmente estratégica y en algún momento se temió incluso que podían llegar hasta Bagdad. El régimen iraquí aparecía completamente desorientado, sus tropas, cerca de 20.000 soldados, huyeron ante una ofensiva de 1.500 yihadistas, es decir... No dejó de llamar la atención la pasividad. Fue una debacle completa. Sin embargo, con paciencia, desde mayo se fueron organizando y ahora, justamente en estos días, han liberado completamente Ramadi. En estas guerras, Pablo, no hay que dar nada por seguro, esto se puede revertir, el Estado Islámico puede recapturar Ramadi más adelante o no. Por supuesto, el gobierno está entusiasmado con esta victoria y dice, ahora a Mosul. Mosul es la segunda ciudad más importante de Irak y si la sola conquista de Ramadi es importante, no solamente por la localidad propiamente tal, sino que lo que es muy importante es el proyecto del Estado Islámico es construir un califato. Y ese califato, a diferencia de lo que era Al-Qaeda, que era una red de terroristas, pero sin base física concreta, el Estado Islámico se ha propuesto construir un gran Estado, no solamente en Irak, Siria, sino que incluir a Jordania, Egipto. Cuando ellos ponen la bomba en el avión ruso, dicen la península, es decir, la provincia de Sinaí, como si fuera una provincia del Estado de ellos, y no parte de Egipto. Y por lo tanto ellos tienen los ojos puestos en Egipto, en Arabia Saudita. Bueno, esta pérdida de Ramadi es un gran revés en esa idea de poder ampliar el califato. Por lo tanto, desde ese punto de vista es muy buena noticia que hayan perdido Ramadi. Seguimos entonces revisando los hechos que marcaron este 2015 en términos noticiosos y te invito a acercarnos un poco más hacia esta región, hacia Latinoamérica, donde hubo un cambio político bastante importante en dos países, principalmente en Venezuela, ¿cierto?, y en Argentina. Hubo un cambio importante en Venezuela en términos de la Asamblea Nacional, que ahora pasa a manos próximamente, llegamos justamente este 2016, pasa a manos de la oposición. Con mayoría absoluta. Con mayoría absoluta, y por otro lado el kirchnerismo, que termina sus 12 años de poder. Así es. Bueno, en el caso de Venezuela era absolutamente previsible. Yo no creo que hay ningún gobierno en un país democrático, con elecciones libres, que puede resistir la crisis que se está viviendo en Venezuela. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es la tasa de inflación, pero... Inflación y escasez parece haber pasado la cuenta. 200% más la inflación, más, por supuesto, un país que tiene 97% de sus ingresos externos provienen del petróleo y pasan de un petróleo de $125 el barril a 37 como está en estos días. Bueno, la crisis económica es tremenda y como no tienen divisa y es un país totalmente dependiente en lo agrícola, industrial, de las importaciones, bueno, no tienen divisa y eso es escasez. Además de eso, hay una situación de inseguridad en las calles, hay mucho escándalo de corrupción, es decir, son demasiadas las variables y algunas de ellas son de responsabilidad directa del gobierno. Porque uno podrá decir, está bien, el petróleo no es culpa del gobierno venezolano, pero la corrupción sí lo es. Y especialmente, yo he visitado Venezuela varias veces, por ejemplo, hay mucha corrupción en la policía. Ahora, si un gobierno no controla a su policía, no controla nada. Es decir, si hay algo que pueden, digamos, en lo cual pueden intervenir, es eso. Pero no, incluso a ese nivel la situación se sentía muy fuera de control y, por supuesto, un porcentaje importante de la base chavista, de la base bolivariana, le volvió un voto castigo. Un voto de castigo. No sabemos si esto es una votación parlamentaria. Yo diría que tampoco la oposición tiene tantos motivos para alegrarse, porque es una oposición muy disímil, es decir, hay distintas corrientes y tienen muchas fricciones y tienen, claro, ellos están por el cambio, pero quieren cambios de distinto tipo. Por lo tanto, están muy lejos de poder asegurar o de proponer una plataforma de gobierno, porque una cosa es decir, estamos en contra de lo que hay, a lo cual muchos pueden adherir, y otra muy distinta es, esto es lo que queremos hacer. Y otro país que también busca el cambio, y que lo buscó y lo votó tal cual, votó por Cambiemos y no por el Frente de la Victoria, ¿cierto?, de Daniel Scioli, y Mauricio Macri se convierte en el nuevo presidente de Argentina, donde también se mezclan varios temas, ¿no? Tal como en Venezuela, hay economía, hay corrupción y hoy están haciendo noticias justo antes de terminar el año. Sí, bueno, yo creo que el kirchnerismo se caracteriza, yo diría que los peronistas, porque esto empieza con Perón. Perón tuvo una vez una disputa con Estados Unidos y su campaña la llevó
Braden era el embajador de Estados Unidos en Argentina, Braden o Perón, y esa era la opción. Es decir, nunca para la Argentina fue una opción entre Estados Unidos y Perón, pero los Kirchner manejaron el gobierno, el Fondo Monetario Internacional o nosotros, la Corte Suprema o nosotros, los militares o nosotros. Y siempre plantearon esta disyuntiva muy radical que los argentinos ahora han llamado la grieta, y fueron polarizando el país, ellos o nosotros. Bueno, tanto fue el cántaro al agua que finalmente la gente votó ellos. Y bueno, es un poco lo que le ha pasado, porque con todo, la derrota del peronismo fue leve, es decir, perdieron por 2-3 puntos. Y Cristina Fernández se fue con un alto nivel de popularidad. Muchos gobernantes latinoamericanos quisieran la popularidad que ella tuvo al momento de retirarse, y desde el punto de vista de la gestión económica, que aunque, bueno, es la eterna discusión. Del punto de vista macro, todo el mundo dice fue un desastre, pero desde el punto de vista micro, es decir, de la gente, había mucha gente que estaba satisfecha, estaban satisfechos con los subsidios, y tanto es así que Macri en su campaña dijo que no iba a acabar con ninguno de ellos, que iba a respetar las conquistas sociales que se habían alcanzado bajo el gobierno de Cristina Fernández, lo que prueba que eso era una fuente de popularidad. Y bueno, está claro de que Cristina Fernández gobernaba en primer lugar de cara a ese proyecto que ellos llamaban popular y nacional, de inclusión, y acusan a Macri de representar todo lo contrario, de venir a hacer un gobierno neoliberal que va a cortar con todos estos beneficios y que va a dejar a los sectores más desposeídos en condición muy precaria. Y por supuesto Macri se defendió con todo durante las elecciones, y finalmente la gente le creyó y obtuvo una legítima mayoría, sobre todo en lugares como la provincia de Buenos Aires, donde obtuvo una victoria realmente importante, que había pertenecido, territorio que los peronistas consideraban territorio como propio. Absolutamente. Claro. Y para ir cerrando con estos hechos que marcaron este 2015 en virtud del tiempo, te invito a hablar sobre el cambio climático. Vemos en estos momentos, ahora antes de terminar el 2015, que hay inundaciones en el Cono Sur, importantes en Brasil, en Uruguay, ¿cierto?, Paraguay, Argentina, y por otro lado también tenemos en Australia incendios por un lado, inundaciones por otro, inundaciones en Estados Unidos. Vemos una Navidad sin nieve, sino que con agua. ¿Qué está pasando? Incendios en California. Incendios en California, en el Reino Unido también se está hundiendo gran parte, en York se vio bien complicado. Entonces se reúnen las autoridades más importantes a nivel mundial en el COP21, ¿cierto? Y todavía no vemos resultados. Bueno, en COP21, que es como Naciones Unidas llama a estas reuniones anuales para discutir qué hacer frente al cambio climático y el calentamiento global, lo que se trata de establecer es una reducción en las emisiones de CO2, que son aquellas que producen el calentamiento global, y que se utilice menos el petróleo y el carbón. En este sentido, algo se logró. Es absolutamente insuficiente, pero por lo menos se estableció un consenso que hay que caminar en esa dirección. Ahora, va a depender siempre de cada uno de los países de cómo esto se va a ejecutar. Por ejemplo, en el caso de Chile, Chile presentó metas tremendamente conservadoras, insuficientes. Planteó que solamente una reducción del orden del 30%, cuando la mayoría de los países ha hablado de 35, 40 y otros aún más. Por lo tanto, va a depender de cada gobierno, porque se vio que era imposible llegar a un acuerdo como el Tratado de Kioto, en el cual todos los países se comprometían y que fuera un acuerdo vinculante, obligatorio para quienes lo firmaban. Porque el primero que dijo que no podía firmar eso fue Estados Unidos, y dijo, mira, Obama, que es bastante verde, bastante amigable con el clima, dijo, sí, yo puedo firmarlo, pero ¿quién me garantiza que el Congreso lo ratifica? Y así, cada país tiene sus propios criterios. Es un debate muy complicado, y lo cierto es que, y esto lo comparten todos, la mayor amenaza que enfrenta el mundo hoy día y en las próximas décadas es la amenaza climática. Justamente esa. Raúl Sor, analista internacional, quien hacía un repaso por los hechos noticiosos en una segunda etapa. La semana pasada veíamos la primera parte de las noticias más importantes que marcaron este 2015. Desde ya, entonces, lo dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía con más información aquí en CNN Chile.